El otro día hice un evento en Barcelona de On-Chain Capital, que la verdad es que estuvo genial, y se me acercó un suscriptor que no era de On-Chain Capital y me dijo: oye Marc, estoy perdiendo bastante dinero con las meme coins, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo puedo encontrar meme coins ganadoras? Y le dije: te voy a responder en el próximo vídeo. Así que Iker, si estás viendo este vídeo, que más te vale, porque lo estoy haciendo por ti y por el resto de personas, espero que te guste y puedas aprender algo. Así que bueno, dicho esto, vayamos a por el vídeo de hoy, porque vamos a aprender cómo encontrar meme coins ganadoras. Al final yo os estoy enseñando de alguna forma a pescar, no te estoy dando el pescado. Para mí eso no tiene ningún tipo de sentido, y para mí no tiene sentido estar diciendo siempre monedas que van a subir, porque normalmente eso no acaba funcionando. Yo lo que prefiero es hablaros de proyectos directamente en Telegram, que lo tendréis aquí abajo en la descripción, pero para el resto de cosas, divulgación, consejos, tutoriales, vamos a hacerlos en YouTube. Entonces, ¿cómo encontrar meme coins ganadoras? Sobre todo ganadoras, porque todo el mundo al final encuentra memes, pero no ganadoras. Ahí realmente está el reto. ¿Y qué significa meme coins ganadoras? Pues son tokens que no solo sobreviven, sino que alcanzan capitalizaciones de mercado muy altas, las cuales permiten que las personas ganen mucho dinero. No nos interesa encontrar meme coins que vayan a llegar a 1 millón de market cap. De hecho, nos interesa encontrar meme coins que estén en 1 millón de market cap más o menos y que puedan llegar a 100, 200, 300. Ahí es donde se puede hacer mucho dinero. Lo que pasa que también hay que arriesgar mucho. O sea, las meme coins son monedas muy arriesgadas, pero porque al final ya hablamos que las criptomonedas en general son muy arriesgadas, pues imaginaros las meme coins. Entonces, dicho esto, hay una respuesta rápida a cómo encontrar meme coins, y al final es seguir el cabal, o seguir, mejor dicho, dónde va la atención. Y ahora mismo Murat es la clara representación del mercado de las meme coins. Entonces, Murat toca una meme coin y esa meme coin acaba subiendo. Entonces, ¿qué te diría de consejo? Dos cosas. Ves a la lista de siguiendo, ¿vale? Dentro de su perfil de Twitter, y clicas las personas más relevantes que tú creas que él está siguiendo, porque sigue 5.300 personas y obviamente seguir esas 5.000 no es la mejor opción, pero investiga con quién está interactuando Murat, investiga a quiénes está dando retweet en Twitter, y a partir de ahí tú sacarás una información. A partir de esa información, luego tienes que sacar tus conclusiones, porque al final las criptos os las tenéis que tomar como si fueran un videojuego. Tú tienes que acumular experiencia para ganar el final boss. Y para mí, ganar el final boss significa cruzar el muro a ser una persona que gana dinero con las criptomonedas, o en este caso con las meme coins. Al final ya lo sabéis muchos, yo no soy mercenario de nadie, es decir, yo ahora mismo hablo de meme coins porque es lo que el mercado está moviendo más dinero. Si el día de mañana es inteligencia artificial, hablaremos de inteligencia artificial, aunque ahora mismo pues no se me dé bien, pues porque no he investigado, no es el momento. Pero si el día de mañana es gaming, ahí sí que iremos fuertes. Entonces os recomiendo que vayáis a ver lo que está haciendo Murat, que miréis las personas que él sigue, con las cuales interactúa, y a partir de ahí sacaréis una gran lista de personas que tienen bastante conocimiento en el sector y que están hablando de meme coins que pueden tener potencial, porque os recuerdo que Murat ha hablado de unas meme coins, pero realmente no creéis que va a seguir hablando de otras meme coins. Pues por supuesto que sí. Dicho esto, vayamos ya a por el primer paso. El primer paso, top holders. Hemos de identificar los top holders, ya que las ballenas más grandes son a menudo las que influyen en la acción del precio, las que más influyen, ya sea para hacer que suba o que baje. Mantén un ojo en los flujos de los principales holders como posibles áreas para acumular o vender. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues básicamente tenemos aquí dos gráficos. Tenemos el gráfico de Ribbit y tenemos el gráfico de Redo. He seleccionado dos monedas al azar para que veáis un poco las estructuras, las cuales yo siempre estoy investigando, ya que nos interesa las distribution zones, que suelen ser estas zonas después del pump, donde el precio acaba consolidándose y luego vemos otra subida de precio. En este caso, en Redo ya lo vimos clarísimamente, donde siempre vemos un nivel de suelo que se respeta. De hecho, veis aquí cómo aguanta el precio, ruptura para arriba. Veis cómo aguanta el precio, ruptura para arriba. Entonces, ahora mismo aquí tenemos una zona que también coincide con la zona actual, pese que a veces vemos desviaciones, pero finalmente el precio acaba disparándose de nuevo. ¿Qué estamos viendo ahora mismo con Ribbit? Pues es una moneda que tuvo ese
desempeño brutalísimo, se hizo un por 10, pasó de 2 millones a 20 millones y ahora mismo pues ha tenido una corrección importante, pero ya vemos casualmente que donde hay más volumen es justamente la parte del pullback donde más ha caído. De hecho, ya os fijáis que aquí llegó a los 6 millones de market cap y aquí lo que podemos entender es que hubo mucha lucha para aguantar el precio en esa zona, en ese rango. ¿Por qué? Pues porque ahí seguramente tengamos ballenas que les interesa que el precio no caiga de esos niveles. Y por eso cuando el precio volvió a resurgir y vimos que no hubo esa continuación, pues el precio se volvió a deshinchar y donde volvió a detenerse justamente en la zona donde teníamos bastante volumen. Entonces, como el volumen es bastante estable y el precio está aguantando en una zona de distribución, para mí son zonas donde me interesaría de alguna forma prestar atención, ya que podríamos ver continuaciones alcistas. No sé Ribbit dónde va a llegar, no sé Reddit dónde van a llegar, pero son monedas que suelen respetar estos movimientos. Entonces, lo que podéis hacer también es utilizar la plataforma de appsentiment.net. Gracias a Boris de Onchain Capital por la web, porque estaba desesperado para encontrar una aplicación que me pudiese traquear los holders. No están todas las monedas, pero hay algunas de ellas, así que si estás investigando algún proyecto el cual quieres invertir, te recomiendo que vayas a appsentiment.net y a partir de ahí investigues el total de holders que ahora mismo tiene el proyecto y ver si está en crecimiento o está en caídas o simplemente está lateralizando en sideways. A partir de aquí tú puedes sacar conclusiones. Si vemos que también el mercado, por ejemplo, de Ribbit está en una zona donde se está distribuyendo el precio, pero no están saliendo holders, al contrario, están subiendo, esto es una muy buena señal porque está generando atracción el gráfico, ¿no? Y al final pues vienen nuevas personas que confían en el proyecto y se quieren sumar a la meme coin, al culto o lo que sea. Entonces, importante el seguimiento de los top holders. También los top holders os vais a Dex Screener y en este caso en Dex Screener tenéis la opción de top holders. Miráis ahí realmente qué están haciendo esos holders. ¿Están comprando? ¿Están vendiendo? Ahí tienes mucha información. Puedes ver más o menos cuáles son sus zonas de compra y a partir de ahí replicar un poco sus movimientos o tener en cuenta si esta distribución de aquí, por ejemplo, o la de Redo está siendo por ballenas o top holders o simplemente lo que estamos viendo es que está aguantando el precio ahí pues porque al final el precio ya no quiere caer más. La gente está siendo Diamond Hands y lo que serán los Paper Hands ya han desaparecido porque al final mucho retail pensar que compra aquí y acaba vendiendo aquí. Entonces, como ya te han vendido, el que aguanta el precio aquí normalmente son los holders que ya no quieren vender o las ballenas que tampoco quieren vender y quieren sostener el precio para que su dinero no se vaya para abajo. Al final la ballena tiene que ganar dinero, ¿no? Dicho esto, volumen y trading. ¿Qué queremos decir con esto? Paso 2. El volumen es uno de los factores más importantes para un meme exitosa. Busca picos en el volumen y el número de transacciones, excluyendo el wash trading, ya que el volumen es una forma de evaluar la atención. Los buenos memes tienen una fuerte concentración de atención. Cuando digo volumen y trading, mirad los picos. Si os fijáis aquí también tenemos picos, ¿vale? Aquí tenemos picos, justamente estábamos aquí prácticamente muertos, vimos un pico y un segundo pico y mirad qué pasó con el precio. O sea, tenemos que identificar estos momentos donde el precio se dispara. Al igual que con Redo, aquí vimos un pico, no lo tengo puesto el indicador de volumen, pero vimos picos y picos. Aquí tuvimos un pico espectacular porque todo el mundo se puso de imagen de perfil a, en este caso, el Resistance Dog, que es el símbolo de libertad de expresión de Telegram de Pavel Durov, cuando lo pusieron en prisión. Entonces, aquí vemos picos, pues identificamos qué significan esos picos, ¿no? Entonces, una cosa que os quería comentar es que hay la existencia del wash trading, que al final básicamente es una forma de utilizar el volumen del gráfico del token, pero de forma no real, ¿vale? Artificial, y también sería, podemos decir que es ilegal, pero no es ilegal porque la gente lo utiliza y nadie va a prisión, pero son cosas que tenemos que saber identificar y que no son buenas para el proyecto, ya que nos está yendo de alguna forma que el proyecto de Solana de Pingu está haciendo manipulación del volumen para intentar atraer a nuevos inversores. Y de hecho lo vemos muy clarísimamente en este gráfico, donde el volumen prácticamente es inexistente en unas zonas y de golpe, ¡pum!, sube para arriba. ¿Esto qué significa? Pues que el proyecto está pagando en ciertas horas del día volumen para que salga en hot pairs, para que la gente lo pueda encontrar más rápidamente y también porque la gente muchas veces busca filtrar volumen máximo del día y entonces busca todos los tokens que han tenido más volumen y el retail lo que hace es, ostras, Pingu ha tenido 7.8 de volumen. Ostras, y encima tiene un gráfico que no para de subir, voy a entrar. Y esto para mí es un gran error. Si os fijáis, tiene muchísimas transacciones y muchísimos makers. ¿Qué significa tener muchas transacciones? Pues lo que está haciendo la gente es compra, vende, compra, vende, compra, vende. Porque el volumen
se genera de esta forma. No puedes comprar y luego vender a cabo de un rato, porque entre medio te va a entrar gente que te va de alguna forma a intentar manipular a ti como bot de volumen. Entonces lo que ellos hacen muchas veces es simplemente hacer muchas compras y muchas ventas seguidas para que nadie se meta adentro y se pueda hacer algún tipo de sándwich. Dicho esto, vayamos a por el siguiente punto, que es cultos y comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Los buenos memes tienen cultos fuertes. Busca comunidades unidas que tengan sus propios chistes internos e identidad, ya que estas suelen ser las personas que mantendrán el proyecto con Diamond Hands. Busca chats de la comunidad en Telegram con una comunidad activa con buena cadencia de mensajes. Esto es muy importante y de hecho lo podéis identificar muy rápidamente. Si entráis en una meme coin, en Dex Screener o en DexTools, buscáis su Telegram oficial, no el de announcements, el de anuncios, buscáis el chat general y veis la gente cómo está de activa. Veis si están compartiendo memes, si están haciendo chats de audio donde la gente está hablando, porque esto es muy importante. Y él lo dice, Murat comentaba que es importante que estemos fijándonos en lo que serían los mensajes o la cadencia de los mensajes dentro de estos grupos. Por ejemplo, tenemos Minigang, 58.000 mensajes, Popcat, 24.000, Apu, 49.000, y aquí tenemos Harry Potter o Ama Shiba Inu, que en este caso tienen 76.000 mensajes y están en una videollamada. Entonces, claro, tú entras en una videollamada y ves una comunidad súper activa, pues esto al final es una gran noticia para de alguna forma identificar que estamos delante de un culto. Ya no es una meme coin, sino que la gente realmente está predispuesta a destinar parte de su tiempo libre a apoyar lo que sería esta comunidad, ya sea haciendo memes, participando en amas, haciendo shield a otras cuentas de Twitter para que la gente descubra esta nueva comunidad. Entonces, al final, importante que los memes sean fuertes, pero que sobre todo la comunidad sea fuerte. Dicho esto, vayamos a por el paso número 4. Al igual que con el factor de culto, los buenos meme coins tienen un fuerte juego de memes asociado. ¿Qué quiero decir con esto? Que busques proyectos con memes que te sean graciosos. Las buenas vibras son extremadamente importantes y lo que separa a los memes que perduran de los que desaparecen. En este caso, Pepe sería el ejemplo más grande de la historia. Pepe es un meme que está fuera del mundo web 3, está en el mundo web 2. Si tenéis, por ejemplo, amigos o amigas que no estén relacionadas con criptos, tú le enseñas la imagen de Pepe y te van a decir que saben quién es o que les suena un montonazo. Entonces, claro, al final, pensar que si subimos el IQ y nos ponemos a pensar en la próxima oleada de retails de primera generación, segunda, tercera, porque irán llegando poco a poco. Hasta que llegue, por ejemplo, una persona de 70 años al mercado cripto, hasta que entren nuestros abuelos, tenemos que entender que entrarán primero los chavales de 18, de 20, de 22, de 24 y poco a poco pues iremos viendo toda esa transición de dinero hacia el mercado Web3. ¿Y qué van a hacer? Pues probablemente comprarán meme coins, porque al final Bitcoin les parece un activo caro, un activo que no pueden comprar ni una unidad. Entonces ellos directamente no piensan que existen satoshis que pueden comprar fracciones de Bitcoin. Ellos lo que buscan es una moneda la cual sea muy barata con muchos ceros, porque van a empezar a comparar, por ejemplo, Pepe con Bitcoin, Ethereum, Solana, y van a empezar a sacar la calculadora y dirán, ostras, que, por ejemplo, Pepe puede hacerse un por 100 o un por 1000, porque realmente tiene muchos ceros. Y esto, aunque a nosotros nos parezca algo muy evidente, el cual no puede ocurrir, porque es una situación que por market cap no podría alcanzar Pepe comerse, por ejemplo, 4 ceros, la gente no cae en el ratio de market cap. La gente directamente piensa, ostras, una moneda muy barata puede subir muchísimo, puede llegar a $2, porque esto a mí me pasó con Ripple en su momento, y era una persona que más o menos estaba empezando a saber de criptos. Entonces yo me imagino cualquier persona de la calle que va a pensar, pues lo que voy a hacer es comprar la moneda más barata porque tiene más potencial de subida. Entonces, dicho esto, en este caso Murat siempre ha estado hablando de estos proyectos, los cuales tienen un culto muy poderoso y también tienen una historia detrás. De hecho, os recomiendo que paréis este vídeo y que hagáis una captura a lo que sería pues el razonamiento de por qué estas monedas van a subir. Y ahí vais a empezar a entender qué tipo de proyectos necesitáis encontrar para ganar dinero. Entonces, paso 5, distribución. Aunque la mayoría de las personas estaría de acuerdo en que una distribución equilibrada es lo mejor para los proyectos, no hay nada intrínsecamente malo en tener algunas ballenas, siempre y cuando estén alineados con el proyecto. A menudo se necesitan figuras clave para ayudar a impulsar y unir a la comunidad. Solo asegúrate de que estas ballenas realmente estén acumulando y no vendiendo en masa. Y normalmente muchos proyectos meme tienen como grupos específicos solamente para las ballenas,
donde tú puedes verificarlo. Envías tu billetera, la vinculas con una aplicación o un bot en Telegram y luego tienes acceso al grupo de ballenas. Es importante siempre tener muy buena relación con las ballenas si eres un proyecto cripto, ya que las ballenas te pueden ayudar muchísimo, como que pueden hacer también lo contrario. Entonces, ¿por qué dicen que las ballenas no tiene por qué ser algo malo dentro de un proyecto? Pues porque al final, dentro del Bubble Maps podemos identificar fácilmente cuáles son los clusters, cómo están repartidos los tokens dentro de esas wallets. En este caso, si colocamos el contrato de un token, por ejemplo, el de Neiro, nos saldrá que el 2.81% lo tiene Binance, luego el 1.20% lo tiene MEXC, y luego vamos viendo diferentes billeteras, en este caso son las que son redondas de color lila, que son billeteras que van solas, es decir, que no tienen ningún tipo de relación. Luego las que tienen, por ejemplo, el color amarillo, nos damos cuenta que están todas conectadas, por lo que de alguna forma podemos decir que si hay un clúster muy grande de billeteras, saber que esto puede ser algo peligroso, pero que si realmente el gráfico está creciendo, la comunidad está creciendo, dudo que una ballena, al ser inteligente porque tiene bastante dinero, pues se ponga a vender el token y a realmente desgraciar el gráfico. No creo que lo vayan a hacer. Entonces, el tema del Bubble Maps pues nos permite de alguna forma ver cómo está repartido el proyecto y sinceramente yo siempre prefiero que el token esté muy distribuido. Pero si vemos esas ballenas lo que han hecho y vemos que realmente compraron muy abajo y de momento no han vendido, incluso han estado volviendo a comprar el token en zonas de retroceso, como podrían ser las que teníamos más o menos por aquí, pues te das cuenta que si una ballena ha comprado aquí abajo y está comprando mucho más arriba, es porque realmente quiere que el gráfico siga subiendo y tiene liquidez. Entonces, por eso os digo que las ballenas realmente no tienen por qué ser malas. Sin las ballenas no podríamos ver que el precio subiese. Si tenemos que depender de retails, tendríamos que ver muchos retails comprando, y esto es algo bastante complejo que acabe sucediendo. Entonces, dicho esto, tenemos las rotaciones, ¿vale? Busca proyectos que tengan fondos de liquidez lo suficientemente grandes como para que las ballenas puedan entrar. Generalmente el tamaño de la liquidez debería de ser al menos del 1 al 3% de la capitalización del mercado en circulación. ¿Por qué digo esto? Pues porque proyectos que no tengan prácticamente liquidez, una ballena no va a entrar. Si estamos hablando de un proyecto que tiene, me lo invento, 50.000, 100.000 de liquidez, pero ya tiene muchos millones de market cap, porque el ratio de market cap con liquidez es muy bajo, lo que no va a hacer una ballena es entrar en un proyecto donde él entrando va a pumpear el precio, porque al final van a utilizar su dinero como exit liquidity. Entonces, en este caso tenemos la imagen de Harry Potter Obama Shiba Inu, que tiene un precio de token de 0.3258 y que la liquidity total es de 11.6 millones de dólares con un market cap total de 325 millones de dólares. O sea, también el diluido, porque al final está el 100% del supply en circulación. Entonces, lo que le he dicho a ChatGPT es cálculame el ratio si es bueno o es malo. Y en este caso nos dice, en la imagen tenemos liquidez de 11.6 millones de dólares. Correcto. Capitalización del mercado, 325.4 millones. Más o menos es el mismo, porque lo hice en otro momento la captura y el ChatGPT. Calculamos el ratio y nos da 3.56, que al final esto significa que el ratio de liquidez de 3.56, que está ligeramente por encima del rango recomendado de 1.3. Esto indica que este proyecto tiene una liquidez adecuada e incluso algo mayor de lo esperado, lo que podría facilitar la entrada y salida de grandes inversores sin causar demasiada volatilidad, por lo tanto se puede considerar un buen ratio. Esto lo podéis hacer con cualquier proyecto, hacéis una captura de pantalla, le pasáis a ChatGPT y que os diga si el ratio es bueno o no es bueno. Porque a partir de ahí, pensar que las ballenas también se saben guiar. No van a entrar en proyectos, como os he dicho, con un market cap bastante alto y una liquidity muy baja. Porque al final, como os digo, ellos van a ser encargados de pumpear el precio y no les interesa. De hecho, por eso acaban entrando en proyectos muy tempranos con cantidades muy pequeñas. Porque ahí es donde tú, con, por ejemplo, $500, si el precio se hace un por 50, pues de golpe vas a hacer muchísimo dinero. En cambio, si una ballena tiene que meter, por ejemplo, $40.000, ya puede entrar en un proyecto donde haya mucha liquidity o realmente lo que acabará haciendo es pumpear el precio y todo el mundo le va a hacer seguimiento. Y al final las ballenas muchas veces son ballenas porque saben cómo hacer un approach al gráfico, saben cómo acercarse, ¿no? Y por eso, pues... entiendo que muchas veces quieren pasar por desapercibidos porque si no al final están haciendo las cosas mal, porque saltan las alertas y todo el mundo se fija en ellas. También os digo, hay ballenas y ballenas. Para mí las ballenas buenas son las que son rentables. Las ballenas que meten de golpe $20.000 y ves que el PL en Arkham de esas ballenas es negativo, pues entonces no le hagas mucho caso. Entonces, acción del precio.
No importa si eres bueno encontrando buenos memes si no puedes evaluar la acción del precio. Los retrocesos de Fibonacci son un recurso fuerte para observar al evaluar retrocesos. También mejora si aplicas simples soportes y resistencias. Son más importantes de lo que lo piensas. ¿Por qué digo esto? Pues por ejemplo, en el gráfico de Brett, mirar zonas psicológicas más zonas de market cap son importantes. Es decir, en este caso vimos Brett como la zona de 1 billón fue una zona importante. También fue una zona importante la de los 2 billones, hablando en términos de market cap, pero también puede ser una zona muy importante todo lo que sería el precio del token. $1, $2, $5, $10, $0,10. Todas estas zonas las tenéis que cuidar muchísimo. Entonces, si realmente queréis marcar esas zonas como zonas de profit, de targets, de take profits, os recomiendo que si todo el mundo está esperando los 10 billones, tú no vendas a los 10 billones. Intenta vender un poquitín antes porque así te adelantarás al resto de personas y muchas veces no acaba llegando los precios a esas zonas que todo el mundo quiere porque todo el mundo está marcando esa zona como exit liquidity. Entonces, lo que tienes que hacer es anticiparte al resto de personas y esto es lo que hacen los tíos o los traders más inteligentes. Entonces, los soportes y resistencias horizontales son muy importantes antes que los diagonales, ¿vale? Como veis, yo marco con líneas azules las zonas horizontales y luego también tenemos las diagonales que marcan un poco pues esas rupturas de máximos crecientes y mínimos crecientes o de máximos decrecientes o mínimos decrecientes. Estos suelen ser patrones de cambios de tendencia. Entonces, solamente que sepáis esto es más que suficiente. Y luego de Fibonacci, que sepáis que normalmente cuando vemos un impulso, el pullback en la zona gold, la zona perfecta, suelen ser los 2/3, la zona de 0.618 de Fibonacci. Puede llegar a 3/4 del retroceso, pero si ya va más hacia abajo, normalmente suele pasar algo en el gráfico y la gente no está prestando atención a estas zonas que mucha gente sí está prestando. Entonces, yo lo que recomiendo es que vayáis con bastante cuidado entonces. Y luego también tenemos la subida de holders. Esto es importante. Al buscar impulso es bueno encontrar un crecimiento constante en el número de holders. Más holders significan más participantes. Algunos proyectos pueden intentar emular esto dividiendo sus tenencias en nuevas billeteras, así que verifica con otra herramienta para asegurarte. Como os decía, aquí tenemos una imagen de Etherscan que es bastante representativa de cómo está yendo, por ejemplo, el gráfico de Shiba Inu. Si el gráfico de Shiba Inu está subiendo y están subiendo los holders, muy buena señal. Si el gráfico de Shiba Inu está subiendo y los holders están cayendo, cuidado porque hay una divergencia que no es habitual, ya que cuando el gráfico está subiendo, los holders tienen que subir. Al igual que si, por ejemplo, el gráfico está cayendo y los holders están subiendo, cuidado porque significa que sí, están saliendo personas con mucho poder dentro del token, pero es que están entrando nuevas personas. Y ahí podemos ver, por ejemplo, una desaceleración del gráfico. Entonces, para saber más información sobre ello, os recomiendo, como os he dicho, en el punto 1 de los top holders, que vayáis a Up Sentiment, porque aquí podéis ver cómo está siendo pues la gráfica de los holders, si está subiendo, si está bajando, y esto contrastarlo con lo que estáis viendo en el gráfico. Así que bueno, este sería el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo interesante, me ha gustado mucho cómo Midjourney me ha hecho las imágenes, como estáis viendo. La verdad es que sigue una estética bastante chula. Y bueno, dicho esto, quitando estos detalles, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido otra vez para abrir un poquitín más los ojos para poder encontrar meme coins ganadoras. Creo que si vais sumando toda la información que os estoy brindando en estos vídeos, os aseguro que vais a conseguir mejores resultados. Tardarán más o tardarán menos en llegar, pero la clave es que veáis progreso, que confiéis en el progreso y que sobre todo os deis cuenta de que no tiene ningún tipo de sentido que empecéis a investigar meme coins o el mercado cripto cuando estemos ya en ATH, porque ahí ya estarás llegando tarde. Tienes que ponerte las pilas ahora y no mañana. Así que bueno, ahora sí que sí, esto es todo. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen like, que lo compartáis con vuestros amigos y que veáis otros vídeos del canal, porque siempre os recomiendo que refresquéis contenidos. Podéis ver el vídeo una vez, pero si lo veis 2 o 3 veces os va a ir mucho mejor. Esto es todo y nos vemos. Chao, chao.